Lo que no te dicen cuando vas a iniciar con la planeación para ingresar a modalidad 40 son las diversas variables que tienes por hacer en combinaciones en esta modalidad y cada una de estas variables con resultados de inversión y resultados de pensión. Lo que regularmente te entregan en cualquier lado es una hojita de Excel básica solo con el resultado final. ¿Y por qué externo? Que es algo muy básico. Te lo voy a poner en perspectiva y tú mismo lo vas a descubrir. Si yo te pregunto, si el día de hoy empiezas con el salario topado de 2,593.50 y durante 250 semanas, que son 58 meses, siempre tienes un salario de 2,593.50, ¿cuál es tu salario promedio? Exacto, lo acabas de decir, 2,593.50. Ese resultado no tiene gran ciencia calcularlo y eso es lo que te venden en una hojita Excel. ¿Cuál es el detalle? Que como es muy básico poder calcular el salario promedio, como lo acabas de ver, lo siguiente es que hacen la formulación normal de un cálculo de pensión por régimen 73, que es la cuantía básica, incrementos anuales, los porcentajes por edad, asignación familiar, obviamente incluyendo el factor Fox. Ese tipo de cálculo en 5 minutos yo ahorita te lo hago a mano, entonces por eso yo indico que es demasiado básico que te vendan algo como eso. Ese tipo de hoja de Excel no te va a ayudar a planear de manera correcta inversión y monto de pensión. El día de hoy te voy a presentar un caso que tuvimos a principios de este año, donde precisamente se le presentaron las diversas variables que podía combinar al hacer su modalidad 40. En particular, esta persona pues ya traía como una idea de hacer un retroactivo para recuperar las semanas baratas, como coloquialmente le llamamos, y posterior seguir hacia adelante. Cuando a ti te dan una hoja Excel básica con solo resultados finales o por ahí de repente seguramente has visto videos donde ponen rangos de semanas de 200, 500, 1000, 1500, 2000 semanas. Tú ves ese resultado y asumes que ese resultado es el mejor, porque no está viendo un análisis de absolutamente nada. Tú ves 500 semanas, una pensión de 8,000, 900 semanas, una pensión de 12,000, 1,500 semanas, una pensión de 20,000 y te ponen todo el rango, pero realmente ¿qué están analizando ahí? Absolutamente nada. Y el planear de esa forma, la realidad es que a la larga te va a resultar muy caro, porque la inversión que tú vas a realizar no se está analizando de forma correcta. La forma en cómo nosotros realizamos los cálculos ya no es con un Excel básico. Te recuerdo que nosotros diseñamos una aplicación propia de Proyexar que nos permite calcular todas las variables en estrategias de modalidad 40 con diversos tipos de salario y fechas. Técnicamente, ese tipo de planeación nosotros la podemos tener en 5 o 10 minutos porque no lo tenemos que estar haciendo jalando fórmulas en Excel, etc. Simple y sencillamente ya tenemos todo nuestro algoritmo realizado de forma correcta para poder tenerlo de inmediato. Y el ser inmediato no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente pues tenemos todas las variables para poder analizarlo. Adicional, recuerda que nosotros siempre tomamos en cuenta el factor de la inflación. Una hojita Excel básica nunca lo va a tomar, por lo que comentábamos hace un momento. Simple y sencillamente proyectan hacia adelante un salario fijo que no tiene gran ciencia calcularlo. Nosotros sí contemplamos la inflación y cuando hacemos estrategias las podemos entregar con resultados anualizados, resultados semestrales y para ciertos casos en particular resultados mensuales para poder analizar inflación contra porcentaje por edad, que es otro elemento clave muy importante en el punto de definición de cuándo vas a pensionarte. Porque regularmente lo común que cualquier gestor o asesor te recomienda es que busques los 6 meses un día.
pero no necesariamente eso te va a ayudar a mejorar. Y te voy a poner otra pregunta en contexto. Si tú me preguntas, ¿cuál pensión te da más? Haciendo igual el mismo bloque de 250 semanas topada. ¿Cuál te da más? ¿A los 60 o 60 y medio? Si la pregunta es ¿cuál da más? Pues obviamente la de los 60 y medio. Pero si la pregunta correcta es ¿cuál es más redituable? Pues eso se tiene que analizar. ¿Cuánto vas a recibir? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cuánto vas a dejar de ganar por cruzar pensionado a los 60 años? Y no vas a estar recibiendo y aparte sigues pagando. Eso es un análisis adecuado del costo de oportunidad de tu inversión. Y esa es la razón de ser del costo de nuestros servicios. Es decir, tú no pagas nuestros servicios para que yo te diga que si haces el topado 5 años, tu pensión va a crecer. Eso es lógico. No necesitas pagarle absolutamente a nadie para saberlo. El costo de nuestros servicios es por hacer que tu inversión sea lo más redituable posible. Y bueno, vamos a entrar en tema de esta persona. Quedamos que ella vino con nosotros a principios de año para poder hacer todo el análisis completo. Como observas en su historial de semanas cotizadas, la fecha de baja fue en octubre del 2018 y en esa última baja su salario era de 957 pesos. Entonces, nosotros lo que hicimos de primera instancia fue nombrarle o enumerarle los caminos que se podían calcular para poder ya tener resultados de inversión y montos de pensión. Y de primera instancia te voy a enumerar los caminos que tiene. Quedamos que su baja fue en el 2018. El primer camino para poder comparar sería un retroactivo bajo. Y, entre comillas, bajo, porque si observas su último salario registrado no era tan bajito. Sin embargo, ese camino ella ya lo traía como en mente para poder realizar. Este tipo de estrategia retroactivo bajo, después lo que haces es incrementar el salario hacia adelante, ahora sí pues con el tope, para que el salario promedio de las últimas 250 semanas sea lo más alto posible para el cálculo de tu pensión. En particular en este camino y en todos los que vamos a revisar, estamos contemplando que ya hubiera pagado el retiro por desempleo porque sí lo va a pagar. Como observas en las semanas, viene contemplado ese elemento. Con el retroactivo bajo, partiendo de octubre del 2018 a marzo del 2023, en ese bloque de tiempo, la cantidad que hubiera tenido que desembolsar con los recargos y actualizaciones eran aproximadamente 254,000 pesos, con el último salario registrado para recuperar esas semanas. Posterior a hacer la actualización a un salario alto, obviamente el topado de este año 2023, de abril del 2023 hasta enero del 2028, que es cuando se cubre el bloque de las 250 semanas. Llegando a ese punto del camino, el total de semanas cotizadas con el que va a llegar es de 1,822 semanas. La inversión total, ya incluyendo el retroactivo que hubiese pagado en este año, hubiera sido de 875,000 pesos y la pensión hubiera quedado en 57,000. Si este cálculo te lo dan en una hoja de Excel básica, pues tú solo ves 57,000 y ese es tu punto de referencia. Ahora, vamos a ver los otros caminos. El siguiente es un retroactivo alto. Un retroactivo alto quiere decir que vas a pagar igual hacia atrás a octubre del 2018, pero con el tope de ese entonces. Si se hubiera hecho este camino, hubiera pagado recargos y el bloque completo de 250 semanas lo hubiera terminado en julio del 2023. La inversión total, ya incluyendo recargos y actualizaciones, sería de 565,000 pesos y esto le hubiera dado una pensión de 37,817. Y es aquí precisamente cuando vamos descartando estrategias por el monto de inversión
y el monto de pensión. ¿Por qué? Porque como esta persona es joven, tendría que dejar de pagar y solo esperar a la edad de pensión. En esta estrategia en particular, si ya se contemplaban 1.337 semanas, más lo que hubiera avanzado, hubiera quedado con 1.587 semanas. Antes de pasar al tercer camino, te recuerdo que nos encontramos en asesorías presenciales en la Ciudad de México. Estamos en Avenida Coyoacán, 1622, edificio 4, piso 2, dentro de Corporativo Coyoacán. Tienes que agendar una previa cita si requieres una asesoría personalizada. Este tipo de asesorías obviamente sí tienen costo, ya que me representa un tiempo exclusivo para ti. Tienen una duración de 60 minutos y por supuesto que solo vamos a estar tú y yo. Yo no tengo asesores o gestores que intervengan en nuestra comunicación. Para mí es importante externarlo. ¿Por qué? Porque tengo que escuchar todas las necesidades, objetivo de pensión, capacidad de pago y todo lo que me tengas que externar para poder tomarlo en cuenta en una planeación. No es solo un tema de números, hay que evaluar cada caso en particular. Para poder solicitar disponibilidad y costo, puedes enviar mensaje WhatsApp al 55 36 42 7551, que es el número que siempre aparece en pantalla. Recuerda enviar solo mensaje WhatsApp. No se responden llamadas para darte asesoría en ese momento, porque recuerda que quien responde y reserva tu espacio es Susi, que es mi asistente y es la que me ayuda a poder responderte en el transcurso del día. Lo hago como paréntesis porque sí es común que por WhatsApp le envíen una lista de preguntas para que los asesore, pero obviamente ella no está facultada para poder responder a este tipo de preguntas. Si tú no requieres pagar por una asesoría personalizada completa de 60 minutos, puedes contactarnos a través de los medios gratuitos que son correo electrónico y nuestro grupo de Facebook. Por ese medio puedes hacer preguntas y se te responde sin costo. Ahora, si tú quieres una cotización de proyecto de retiro, es decir, que te elaboremos un proyecto profesional, también por WhatsApp puedes solicitar cuál es el proceso para poder cotizar un servicio con nosotros, ya que recuerda que el costo de nuestros servicios es por elaboración de cálculos. Nosotros no cobramos ni por montos de pensión ni por montos del Afore. Y también hago un paréntesis muy importante. Cuando tú te encuentras en la Ciudad de México, posterior a que tenemos la llamada de cotización, yo te doy costo de nuestros servicios. Cuando tú puedes acudir aquí presencial a nuestra oficina, el costo del proyecto se paga directamente aquí. Nosotros no pedimos anticipo cuando son entregas presenciales. ¿Por qué? Porque sabemos que lo común en cualquier lado es que te pidan la mitad o todo completo y te entregan 3, 4, 5 semanas después. Nosotros no. Tratamos de ser lo más transparente posible en la entrega para que tú estés tranquilo que el mismo día que pagas aquí lo tienes. La otra razón por la cual no pedimos anticipo es que sabemos que en cualquier otro lado te dan hojitas de Excel mal hechas. Y si tú ya les pagaste la mitad o todo completo, pues imagínate el coraje que ha de dar que llegues y te entreguen ese tipo de información. Nosotros obviamente sabemos que la calidad de servicio que entregamos es profesional, no es una hojita de Excel, y sabemos que si tú estás satisfecho de lo que te estoy entregando y del servicio, pues en ese momento lo vas a pagar. No necesitamos condicionar ningún tipo de pago. Simple y sencillamente vienes en la sesión de entrega, te lo explico y aquí lo pagas. Cuando es una entrega en línea, es decir, que no te encuentras en la Ciudad de México, pues ahí sí cambia un poquito el proceso de pago. ¿Por qué? Pues porque ahí sí te pido que hagas el depósito de lo que estás contratando. Sin embargo, no tardamos 5 semanas en entregar. El tiempo máximo de entrega son 7 días hábiles para poder obviamente reservar una llamada de entrega y explicarte todo lo que se está calculando junto con tu análisis personalizado.
Y regresemos. El tercer camino que se está calculando para la comparativa es sin retroactivo y topado actualizado hacia adelante conforme a la inflación. Como hemos visto en otros videos y revisado a detalle, actualizar conforme a la inflación te ayuda a que el salario promedio de las últimas 250 semanas sea lo más alto posible, porque precisamente vas con la inflación. Una hoja de Excel básica no lo calcula, y lo voy a repetir y lo voy a poner en contexto. Igual, lógica. Si tú del pago 1 al pago 58 siempre tienes un salario de 2.593, pues obviamente tu salario promedio es de 2.593. Pero si tú actualizas cada año conforme a la inflación y hoy es de 2.593 y el siguiente supongamos que es de 2.730 y después de 2.800, 2.900, etcétera, pues estarás de acuerdo conmigo que en algún punto antes, intermedio, vas a llegar al mismo resultado de 2.593. Es decir, estás optimizando pagos, estás reduciendo pagos. O si llegas hasta el final, pues obviamente el salario promedio ya no va a ser de 2.593, va a ser mucho más alto que si lo hubieras dejado fijo. Este camino en particular, que recuerda, le llamamos estrategias, indica empezar a partir de abril del 2023 hacia adelante topado y actualizado conforme a la inflación. También hago un paréntesis que cuando se va a actualizar conforme a la inflación, es más conveniente hacerlo en línea en la página del Seguro Social, porque la característica de la página es que te permite hacer este movimiento cada año de manera automática. Obviamente cuando ya vienes te lo explico como mucho más a detalle. En el caso de esta estrategia, si hace todo el recorrido hasta el final, la inversión estimada sería de 700,000 pesos y una pensión de 54,200 pesos. El total de semanas con el que llegaría, pues quedamos que serían las 1,337 más lo que avanzó, quedaría en 1,587 semanas. Y el cuarto camino a petición de nuestra clienta es calcular que igual hicieron retroactivo bajo con el último salario de 957, pero seguir sumando semanas hasta octubre del 2023 para posterior subir el salario al tope a partir de noviembre del 2023 hacia adelante. Este camino en particular, el bloque de 250 semanas lo concluiría en agosto del 2028, cuando tuviera 60 años, 6 meses, un día. Al hacer todo este recorrido, la suma total de semanas quedaría en 1,853 semanas, con una inversión de 950,000 y una pensión de 61,788 pesos. ¿Cuál es el detalle en esta estrategia? Visualmente, pues tú vas a ver que el número de todos los otros pues es más alto. Y reitero, una hoja de Excel básica se da o te da solo el resultado final. Y el tema no es cuál te da más, porque si no, pues todos nos vamos a ganar 61,000 pesos. El tema no es ese, es cuál es más redituable. ¿Por qué? Porque aunque este número es más alto en pensión, también tenemos que ver que en particular si no está pensionada a los 60, va a estar dejando de recibir una cantidad durante esos 6 meses. En este recorrido en particular, cuando cruzaba por los 60, la pensión iba en 54,000 pesos. Es decir, durante 6 meses dejó de ganar esta cantidad y aparte todo lo que siguió invirtiendo. Y si a eso le agregas la inversión total que tenía que hacer de 950,000, pues obviamente se dispara demasiado pues la diferencia. Vamos a revisar en particular los siguientes resultados en cuestión de inversión y monto de pensión. Quedamos que entre el primer camino, que era un retroactivo bajo y después incrementar al alto, la pensión era de 57,000 pesos, una inversión de 875.
y sin retroactivo actualizado conforme a la inflación hacia adelante, es decir, usando la inflación, el monto de pensión son 54,200 pesos y una inversión de 700,000, es decir, está invirtiendo 175,000 pesos menos y la pensión está quedando en 54,000, es decir, como ¿por qué tendrías que invertir esos 175,000 pesos más para solo recibir en valor 2,800 pesos adicionales? Estarás de acuerdo conmigo que si la persona ya estaba dispuesta a invertir el día de hoy un retroactivo de 250,000 pesos, esa misma cantidad pudiera estarle invirtiendo en algún otro instrumento de inversión a plazo y le pudiera estar generando ese rendimiento y no desprenderse de esa cantidad por una diferencia tan pequeña en cuestión de pensión en esta comparativa. Ahora, si comparamos el otro resultado que ella nos solicitó, la inversión adicional, partiendo de esta que estamos viendo de 54,200, son 250,000 pesos más. Obviamente, la pensión se ve relativamente más alta porque llegaría a 61,788 pesos, es decir, una diferencia de 7,600 aproximadamente. Pero reitero, de los 60 a los 60 y medio, en este último ejemplo, pues no está recibiendo toda esa cantidad de dinero y aparte siguió pagando. Esto es un análisis completo. Obviamente, cuando tú ya vienes con nosotros, empezamos a platicar pues de otras situaciones en particular, de tu capacidad de pago, objetivo de pensión, para ir cuadrando estrategias adecuadas para ti. Porque lo que regularmente se calcula pues es el topado, pero si en tu caso en particular la capacidad de pago no te ajusta para hacerlo, pues obviamente podemos incluir otros salarios un poquito más abajo del topado, porque también la idea pues es que tú puedas pagarlo. De nada sirve que en papel se vea bonito una pensión muy alta si no te va a ajustar para pagar. En resumen, es muy importante que puedas realizar un análisis completo. Una hojita Excel básica te puede dar una idea general. Sin embargo, tu proceso de pensión, tu inversión es muy importante. Tus años de trabajo, servicio lo valen. No hay que tomarlo a la ligera. Lamentablemente es común que se quieran ahorrar el pagar una asesoría porque consideran que no es importante, que simple y sencillamente hacer el topado está bien, pero como acabas de ver, no necesariamente puede ser así. Te vamos a ayudar a que esa inversión sea lo más redituable posible. Por mi parte, el día de hoy es todo. Espero te haya servido esta información. Si tienes interés en hacer una cotización de proyecto personalizada, sabes que nos puedes contactar a través de WhatsApp. Por ese medio te indican cuál es el proceso para poder tener una cotización. Como sabes, te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Estamos próximos a nuestro desayuno de fin de año. Ya te estaré contando qué compartimos en este desayuno de clientes Proyexar. Y nos vemos hasta la próxima.